185,000 soldados no pudieron derrotar a este ángel, una de las mayores historias de la Biblia. La Biblia habla de la intervención de Dios en los asuntos de su pueblo, y la historia de Ezequías y sus numerosos enemigos es uno de los mayores ejemplos de esto. Ezequías fue un hombre en marcado contraste con su terrible padre, Acaz. Durante su reinado de 8 años, se le otorgó el honor inusual de hacer lo que era correcto a los ojos del Señor, tal como lo había hecho su ancestro David. Sucedió que en el 3er año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó por 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Hizo lo que era correcto a los ojos del Señor según todas las cosas que su padre David había hecho. 2 Reyes 18, 1-3. Ezequías fue uno de los pocos reyes que apoyó los lugares elevados de adoración. También derribó las imágenes de Asera y destruyó la serpiente de bronce que Moisés había creado siglos antes, conocida como Neustán, que significa imagen de bronce. Números 21, 8-9. Luego el Señor dijo a Moisés: haz una serpiente de fuego y colócala en un asta, y sucederá que todo el que sea mordido, cuando la mire, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta, y sucedió que cuando una serpiente mordía a alguien, si esa persona miraba la serpiente de bronce, vivía. Qué pena que este objeto que Dios usó para liberar al pueblo se convirtiera en una fuente de adoración. Por estas y otras razones, Ezequías es considerado un rey que se destacó y estuvo por encima de los demás reyes en su adherencia a los mandamientos de Dios. 2 Reyes 18, 4-5. Removió los lugares altos, rompió las piedras sagradas, derribó las imágenes de Asera y destrozó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues hasta ese momento los israelitas le quemaban incienso y la llamaban Neustán. Ezequías confió en el Señor, el Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Después de leer sobre la infidelidad y los actos atroces de tantos reyes de Israel y Judá, el reinado del rey Ezequías fue un alivio. Su reinado fue un testimonio de su fidelidad a los mandamientos de Dios. Prosperó donde quiera que iba porque el Señor estaba con él. 2 Reyes 18, 6-7. Porque fue fiel al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había dado a Moisés. El Señor estaba con él, y tuvo éxito en todo lo que emprendió. Se rebeló contra el rey de Asiria y no lo sirvió más. Derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde la torre de vigilancia hasta la ciudad fortificada. En el 4.º año del rey Ezequías, que fue el 7.º año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, marchó contra Samaria y la sitió. La tomaron después de 3 años, es decir, Samaria fue capturada en el 6.º año de Ezequías, que era el 9.º año de Oseas, rey de Israel. El rey de Asiria deportó a los israelitas a Asiria y los asentó en Jale, en el río Gozán y en las ciudades de los medos, porque no habían obedecido la voz del Señor su Dios, sino que habían quebrantado su pacto. No escucharon ni cumplieron todo lo que Moisés, siervo del Señor, había mandado. En el 14.º año del reinado del rey Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, atacó todas las ciudades fortificadas de Judá y las capturó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió un mensaje al rey de Asiria en Laquis diciendo: «He hecho mal, retírate de mí, y pagaré lo que me exijas». El rey de Asiria exigió a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Así que Ezequías le dio toda la plata que se encontró en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. En ese momento, Ezequías quitó el oro con el que había cubierto las puertas y los postes del templo del Señor y se lo dio al rey de Asiria. El sucesor de Salmanasar, el conquistador de Israel, fue el rey asirio contra el cual Ezequías tendría que luchar. Desafortunadamente para Judá, las cosas no salieron según lo planeado. Senaquerib atacó y conquistó todas las ciudades fortificadas de Judá, dejando solo a Jerusalén. Fue en este momento que Ezequías podría haber concluido que había calculado mal la situación. Anteriormente había admitido a Senaquerib que había actuado mal y ofreció un rescate para evitar que su pueblo sufriera el mismo destino que Israel. La demanda era enorme y Ezequías envió toda la plata y el oro que pudo encontrar, incluso despojando el oro del templo. Sin embargo, las cosas estaban a punto de empeorar. Dios rodeó a los asirios alrededor de Jerusalén para probar la fe de Ezequías y demostrar su propio poder a su pueblo.
Sennacherib no creía que el rescate de Ezequías fuera suficiente, pero estaba buscando una razón para atacar Jerusalén de todos modos. El rey asirio envió una delegación y un gran ejército a Jerusalén para exigir la rendición de la ciudad. Entonces Ezequías, rey de Judá, dijo al rey de Asiria en Laquis: «He hecho mal, retírate de mí, y pagaré lo que me exijas». El rey de Asiria exigió a Ezequías, rey de Judá, 10,000 talentos de plata y 1,000 talentos de oro. Así que Ezequías le dio toda la plata que se encontró en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. En ese momento, Ezequías quitó el oro con el que había cubierto las puertas y los postes del templo del Señor y se lo dio al rey de Asiria. Entonces el rey de Asiria envió al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis hasta el rey Ezequías en Jerusalén. Subieron y llegaron a Jerusalén, y cuando llegaron, se detuvieron en el acueducto del estanque superior, en el camino al campo del lavador. Llamaron al rey, y Eliaquim, hijo de Hilcías, que estaba a cargo del palacio, el escriba Sebna y Joa, hijo de Asaf, el cronista, salieron a ellos. El Rabsaces les dijo: «Decid a Ezequías, esto es lo que dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿En qué basas esta confianza tuya? Dices que tienes consejo y fuerza para la guerra, pero hablas solo palabras vacías. ¿En quién confías que te rebelas contra mí? Ahora, fíjate, confías en Egipto, ese bastón de caña quebrada que perfora la mano del hombre que se apoya en él y lo hiere. Así es Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Pero si me dices: confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no es él aquel cuyos lugares altos y altares Ezequías ha quitado, diciendo a Judá y a Jerusalén: debéis adorar ante este altar en Jerusalén? Ahora, pues, haz un trato con mi señor, el rey de Asiria. Te daré 2,000 caballos si puedes poner jinetes sobre ellos. ¿Cómo, entonces, puedes repeler a un solo oficial de los menores de mis amos, incluso confiando en Egipto para carros y jinetes? Además, ¿he venido a atacar y destruir este lugar sin el Señor? El Señor mismo me dijo que marchara contra este país y lo destruyera. 2 Reyes 18, 26-30. El portavoz real de Sennacherib expuso lo que creía que eran los hechos para hacer que Ezequías y su pueblo abrieran sus puertas y se rindieran. Primero, Egipto era un aliado inútil que no los liberaría. Esto era cierto. En segundo lugar, estaba seguro de que el pueblo de Judá había enojado a su Dios al destruir los lugares de adoración, a saber, los lugares altos y altares prohibidos que Ezequías había demolido. Por supuesto, Ezequías tenía razón. Para demolerlos, sin embargo, incluso los seguidores del rey probablemente cuestionaban las acciones del rey a la luz de lo que estaba sucediendo. En tercer lugar, el portavoz de Sacb les recordó que el ejército de Judá era demasiado débil para repeler al ejército asirio, dada la tentativa de Ezequías de sobornar a Asiria, lo cual probablemente también era cierto. Por último, afirmó que el Señor mismo le había ordenado atacar y destruir esa tierra, esencialmente diciendo: «Oigan, su Dios está de mi lado». Esto era una mentira, pero para los habitantes desmoralizados de Jerusalén podría haber parecido que tenía razón después de todo. Sus vecinos del norte habían caído ante Asiria y esos mismos crueles conquistadores ahora estaban a sus puertas. Entonces, Eliaquim, hijo de Hilcías, Sebna y Joe, dijeron al Rab: «Habla, por favor, a tus siervos en arameo, porque lo entendemos. No nos hables en hebreo a oídos del pueblo que está en el muro». Pero el Rab dijo: «¿Acaso me ha enviado mi señor únicamente a tu señor y a ti, para decir estas palabras, y no también a los hombres que están sentados en el muro, que como ustedes tendrán que comer sus propias heces y beber su propia orina?» Entonces el Rabaca se puso de pie y llamó en hebreo: «Oigan la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Esto dice el rey: no dejen que Ezequías los engañe. No puede librarlos de mi mano. No dejen que Ezequías los convenza de confiar en el Señor, cuando dice: el Señor seguramente nos librará. Esta ciudad no será entregada en la mano del rey de Asiria». 2 Reyes 18, 31-33. La solicitud de los 3 hombres de que las negociaciones se realizaran en arameo en lugar de hebreo tenía la intención de proteger a los oyentes en el muro de las amenazas, pero el portavoz asirio no le importaba, quería que todos temieran el ultimátum de su rey. Luego advirtió a la gente que no creyera en las promesas hechas por Ezequías sobre la intervención del Señor para salvarlos. ¿Cuánto tiempo seguiría confiando la gente de Judá en su rey a la luz de esta diatriba? «No escuchen a Ezequías»,
dijo el rey de Asiria. Hagan paz conmigo y ríndanse a mí. Entonces cada uno de ustedes comerá de su propia vid y de su propio higuero, y beberá agua de su propio pozo, hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la suya, una tierra de grano y vino nuevo, una tierra de pan y viñas, una tierra de olivos y miel. Elijan la vida y no la muerte. No escuchen a Ezequías, porque los está engañando cuando dice, el Señor nos librará, 2 Reyes 18, 31 a 32. El portavoz ofreció a la gente paz y prosperidad a cambio de su rendición. Estas palabras podrían haber sonado atractivas para la gente de Jerusalén, que estaba a punto de ser sitiada y aislada del resto del mundo. Los asirios también afirmaron inequívocamente que la deportación a una tierra similar a la suya era parte del acuerdo. Prometieron una tierra de grano y vino nuevo, olivares y miel. De la misma manera que Satanás tienta a los creyentes con ofertas atractivas, pero el pecado nunca cumple todas sus promesas. ¿Acaso ha librado alguno de los dioses de las naciones su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat y Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sepharvaim, Gine y Iva? 2 Reyes 18:33-37. El discurso concluyó con varias preguntas retóricas, cuya esencia era que los dioses de las naciones no habían liberado a sus seguidores de las garras del rey asirio, ni el Señor salvaría a Jerusalén. Furiosos por este encuentro, los hombres de Ezequías regresaron al rey con sus ropas rasgadas en angustia. Cuando el rey Ezequías escuchó esto, se rasgó las ropas, se cubrió de cilicio y entró en la casa del Señor. Luego envió a Eliakim, que estaba a cargo del palacio, a Sebna, el cronista, y a los ancianos de los sacerdotes, todos vestidos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Le dijeron, así dice Ezequías, este día es un día de angustia, de reprensión y de oprobio, como cuando llega el parto, pero no hay fuerzas para dar a luz. Quizás el Señor tu Dios oiga todas las palabras del Rabsa, a quien su señor, el rey de Asiria, ha enviado para insultar al Dios vivo, y le reprenda por las palabras que el Señor tu Dios ha oído. Por lo tanto, ora por el remanente que aún sobrevive, 2 Reyes 19, 1 a 4. Jane y Eva 2 Reyes. 19.813 El portavoz real de Sac. Probablemente no puede acampar en las murallas de Jerusalén esperando una respuesta de Ezequías recibió noticias de que el rey había retirado su ejército de Lisch y estaba luchando en Libna, que estaba a 40 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Sac supo que el rey de Cush estaba preparándose para luchar contra él, lo que hizo que el rey asirio desviara su atención de Jerusalén por un tiempo. Sac se aseguró de que Ezequías supiera que volvería repitiendo las amenazas hechas anteriormente por su subordinado 2 Reyes. Music. 1914 a 19. Entonces Ezequías tomó la carta de la mano de los mensajeros y la leyó. Subió a la casa del Señor y la extendió ante el Señor y Ezequías oró ante el Señor: oh Señor, Dios de Israel que está entronizado sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos. Los reinos de la tierra has hecho el cielo y la tierra. Inclina tu oído, oh Señor, y escucha, abre tus ojos, oh Señor, y mira, y escucha las palabras de Sac, que ha enviado para insultar al Dios vivo. Verdaderamente, oh Señor, los reyes de Asiria han devastado a las naciones y sus tierras y han echado a sus dioses al fuego, porque no eran dioses sino obra de manos humanas, madera y piedra. Por lo tanto, oh Señor, nuestro Dios, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Cuando leyó la carta de Sac, Ezequías no lo hizo. Rasgó sus ropas en agonía, en cambio lo llevó al templo, lo puso delante de Dios y oró. Ezequías oró al Señor Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, reconociendo su sumisión al Rey divino. Le recordó a Dios su relación especial con Israel, a diferencia de las relaciones ostensibles entre los pueblos conquistados y los falsos dioses de las naciones vencidas por Asiria. Sabía que ninguno de los dioses de las naciones había liberado a su pueblo porque fueron creados por manos humanas y no tenían poder. Pero el Señor no es así, no es una creación humana, sino el creador del hombre.
Él creó los cielos y la tierra. Ezequías vio la carta de Sac como un ataque al carácter de Dios y suplicó a Dios que se vindicara a sí mismo y a su pueblo. Ezequías recordó a Dios que conceder su petición traería gran gloria a Dios. Esta oración sirve como modelo para creyentes afligidos. Entonces Isaías, hijo de Emás, envió un mensaje a Ezequías diciendo: Esto es lo que dice el Señor, el Dios de Israel. He oído tu oración con respecto a Sac, rey de Asiria. Esta es la palabra que el Señor ha hablado en su contra. La Virgen, hija de Sión, te desprecia y se burla de ti. La hija de Jerusalén sacude su cabeza detrás de ti. ¿A quién has insultado y blasfemado? ¿Contra quién has levantado tu voz y alzado tus ojos con orgullo? Contra el Santo de Israel. A través de tus mensajeros has insultado al Señor y has dicho: con mis muchos carros he ascendido a los altos de las montañas, las alturas más altas del Líbano he cortado sus cedros más altos. Los más selectos de sus pinos he alcanzado sus partes más remotas. Los más finos de sus bosques he cavado pozos en tierras extranjeras y bebí el agua allí. Con las plantas de mis pies he secado todos los arroyos de Egipto. ¿No has oído? Hace mucho tiempo lo ordené. En días antiguos lo planeé, ahora lo he llevado a cabo para que tú conviertas ciudades fortificadas en montones de piedra. Sus habitantes impotentes están atemorizados y avergonzados. Son como plantas en el campo, como brotes verdes, tiernos como hierba en los tejados, quemados antes de que crezca. Sé cuándo te sientas, cuando sales y entras, y tu ira contra mí, porque has rugido contra mí y tu insolencia ha llegado a mis oídos. Pondré mi gancho en tu nariz y mi freno en tu boca y te haré volver por donde viniste. Dios escuchó a Ezequías y respondió. Una vez más a través de Isaías, Sac fue ridiculizado con una respuesta poética que, exaltado el soberano dominio de Dios sobre las naciones, el rey asirio no solo se burló de Judá y su rey, sino que también blasfemó contra el Dios de Israel. Aunque Sargón II asumió arrogante su propio liderazgo y tal vez allanó su camino a través de muchas naciones, no tenía idea de que sus victorias estaban predestinadas por Dios como parte de su plan a largo plazo. Por lo tanto, el rey asirio era simplemente un peón en el reino de Dios. Sargón no podía dar un paso ni tener un pensamiento particular que Dios no estuviera al tanto, incluyendo cualquier ira dirigida hacia el Señor. A su vez, descubriría lo insignificante que era cuando Dios lo arrastrara de vuelta a Asiria. Esto será una señal para ti, Ezequías. Este año comerás lo que crezca por sí solo y en el segundo año lo que brote de ello. Pero en el tercer año siembra y cosecha, planta viñedos y come su fruto. Una vez más, un remanente de la casa de Judá que ha sobrevivido echará raíces abajo y dará fruto arriba, porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte Sión una banda de sobrevivientes. El celo del Señor Todopoderoso lo logrará. Dios dio palabras de consuelo a un rey y a su pueblo enfrentando un inevitable asedio y hambruna. Los habitantes de Jerusalén no podían salir de las murallas para sembrar, pero la señal de Dios para Ezequías fue que los habitantes de Jerusalén comerían de las cosechas de semillas que crecieran por sí solas en los próximos 2 años. Podrían sembrar y cosechar, plantar viñedos y comer su fruto en el tercer año. Judá no sería destruida. Un remanente sobreviviría, daría fruto y saldría de las murallas de Jerusalén porque el Señor es celoso de su gloria y de su pueblo del pacto. Por lo tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad ni disparará flecha aquí. No se presentará ante ella con escudo ni construirá rampa de asedio contra ella. Por el camino que vino, volverá, no entrará en esta ciudad, declara el Señor. Yo defenderé esta ciudad y la salvaré por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Dios defendería a Jerusalén contra Sargón, lo haría por su propio bien y por el bien de su siervo David. Dios no permitiría que un rey inexperto frustrara sus planes. También cumpliría su promesa a David de mantener a uno de sus descendientes en el trono de Jerusalén para siempre, una promesa que finalmente culminaría en el reinado de Jesucristo, nuestro Señor. Esa noche, el ángel del Señor salió y mató a 185,000 en el campamento asirio. Cuando la gente se levantó a la mañana siguiente, allí estaban todos los cuerpos muertos. Entonces Sargón, rey de Asiria, partió y regresó a casa y vivió en Nínive. Mientras estaba adorando en el templo de su dios Nisroch,
sus hijos Adramelec y Sarecer lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y Esaradón y sus hijos lo sucedieron como rey. Solo un golpe del ángel del Señor fue necesario para librar a Ezequías de su enemigo. 185,000 soldados asirios murieron al instante. Sargón de repente se encontró obligado a regresar a casa sin su ejército. Más tarde, mientras adoraba en el templo de su dios Nisroch, sus propios hijos lo asesinaron. El rey asirio, como el filisteo Goliat, desafió al Señor al no proteger a Jerusalén, pero al final el dios de Sargón no pudo proteger a su devoto seguidor incluso en su propio templo. En conclusión, deja un me gusta y suscríbete al canal. También comparte este vídeo para que más personas lo vean. Dios te bendiga.